Lo que vamos a hacer es un ejemplo de cómo es que actúan las fuerzas sobre un cuerpo y cómo es que hay que hacer un diagrama de cuerpo libre. Para ello nos vamos a basar en un ejemplo. Veremos cómo se aplican las 3 leyes de Newton y cómo es que actúa una fuerza de fricción sobre el cuerpo y una superficie. Bien, ¿qué nos va a decir el problema? Pues el problema está aquí. Una persona empuja una caja de manera horizontal con una fuerza F, pero la caja permanece en reposo. Esto quiere decir que la persona no está aplicando la suficiente fuerza para mover la caja. Si la caja tiene una masa m, ¿cuál es la magnitud de la fuerza F en términos de la masa de la caja? Vamos a ver. Para esto me voy aquí. Denme un segundo. Muy bien. Esta es la situación que tenemos. Una persona va a empujar una caja de manera horizontal. ¿Qué fuerzas están siendo aplicadas? Bien, veamos primero. Ese fue un error. Tomemos sí, el verde, estaba bien. Primero que nada, vamos a tener la fuerza que está ejerciendo genial. Primero que nada, que vamos a tener la fuerza que está ejerciendo la persona, llamémosle vamos a tomar aquí nuestra fuerza F. Por otra parte, de manera vertical, vamos a tener el propio peso de la caja, cual vamos a denotar como W. ¿Y qué otras fuerzas tenemos? Pues bien, según el apunte, siempre existe una fuerza perpendicular a la superficie en la que estamos trabajando o en la que se está desplazando el objeto. En este caso es el suelo. Cuando hablamos de una fuerza normal o de un objeto normal a otro, hablamos de que este forma un ángulo de 90 grados, o bueno, como lo hemos estado trabajando, de pi medios con respecto a la normal. Esto quiere decir que tiene un ángulo recto. Entonces, ¿en qué dirección está actuando la fuerza normal? Pues bien, la fuerza normal está actuando perpendicular a la superficie, en este caso al suelo. Esta sería la normal. Bien, hasta aquí, borro esto de aquí, solo hemos hecho un análisis de diagramas, no hemos hecho un análisis de diagrama de cuerpo libre ni nada de eso. No hemos hecho nuestro respectivo diagrama. ¿Por qué? Porque si nosotros observamos aquí, nos siguen faltando unas fuerzas, porque solo hemos considerado a la fuerza F para el desplazamiento horizontal. No estoy poniendo una fuerza que se oponga a ella para evitar el movimiento. ¿Qué fuerza es respectiva a esa? Pues no es otra más que la fuerza de fricción o de rozamiento. Esto que está aquí. Ahora, estas son las fuerzas que actúan sobre nuestro objeto. ¿Cómo podemos hacer el análisis? Pues bien, aunque yo podría considerar esto como un diagrama de cuerpo libre, el diagrama de cuerpo libre realmente es sin necesidad de considerar la figura de la que está interactuando. Yo tendría que trazar mis ejes vertical
y horizontal. Recuerden que el eje vertical está completamente generado por el vector E2, que si ustedes recuerdan es el 0, 1, y mi eje horizontal queda completamente determinado por el vector E1, que no es otra cosa más que el vector 1, 0. Bien. Con esto yo ya puedo hacer mi diagrama de cuerpo libre. Esto sí es el diagrama de cuerpo libre. Va a ser similar a lo que tengo en verde. Entonces, primero que nada, ¿qué fuerzas actúan sobre el eje E1? Pues en dirección negativa, perdón, en esta dirección o dirección positiva, tendremos la fuerza de fricción. Para el caso de la dirección negativa, tendremos la fuerza F. En el caso vertical, o con respecto a la componente E2, tenemos solamente en dirección hacia arriba o positiva a la fuerza normal, mientras que en dirección negativa tenemos solamente el peso. El diagrama de cuerpo libre nos está indicando que el origen o el punto 00 representa a nuestra caja y las demás flechas representan las fuerzas que actúan sobre ellas. Bien, aquí podemos realizar un análisis simple que tiene que ver con la primera ley de Newton. ¿Qué nos dice la primera ley de Newton? Pues bien, la primera ley de Newton lo que nos va a decir... déjenme eliminar esto. La primera ley de Newton lo que nos dice es que la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre la caja tiene que ser igual a 0. ¿En qué casos? Cuando estamos en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. Esta es la primera ley de Newton. Entonces, ¿qué podemos deducir de ello? Esto es una suma vectorial. Esto nos quiere decir que la sumatoria de todas nuestras fuerzas nos debe de dar igual a 0. Veamos entonces cómo es el caso. ¿Qué fuerzas estaban actuando de acuerdo a nuestro diagrama? Pues bien, está actuando la fuerza F, en este caso va a ser F, la fuerza de fricción, el peso de la caja y la fuerza normal. Esto nos tiene que dar igual a 0. Ahora, ¿cómo sacamos esto para obtener escalares? Recuerden que esto es una suma vectorial. Esto quiere decir que se hace componente a componente.
Entonces sería F1, F2 serían las componentes de F más FR1, FR2 serían las componentes de la fuerza de fricción más W1, W2 serían las componentes del peso más N1, N2, las componentes de la fuerza normal tendrían que dar a 0. Como esta suma se hace de manera vectorial, tendríamos por tanto que F1 más FR1, aquí me equivoqué, FR1 más W1 más N1 tienen que ser igual a 0, F2 más FR2 más W2 más N2 tienen que ser igual a 0. Esto no es más que una suma vectorial, así que no nos queda de otra alternativa más que trabajar de esta manera. Bien, ¿qué yo puedo hacer ahora? A partir de esas sumas, veamos qué pasa. La primera de ellas es F1 más FR1 más W1 más N1 igual con 0. Pero en particular, ¿qué pasa con estas dos? Con W1 y N1. Son la componente en E1 del peso y la componente en E1 de la normal. Pero si regresamos a nuestro diagrama, aquí, lo que tenemos es que el vector normal, tanto el vector normal como el peso, no tienen componente horizontal, no tienen valor en E1, por tanto su valor es 0. Así que si yo me regreso a esto que tengo aquí, esto que está aquí va a ser igual con 0 y esto que está aquí también va a ser 0. Por tanto, si yo me quedo aquí, voy a tener que F1 más FR1 va a tener que ser igual con 0. Hasta aquí tenemos la primera parte. Algo similar va a pasar para el caso de la componente en E2, que es F2 más FR2 más W2 más la normal 2 también tiene que ser 0. Pero aquí, ¿quiénes valen 0? Pues veamos nuestro diagrama de cuerpo libre. Si nos damos cuenta aquí, la fuerza F y la fuerza de rozamiento no tienen componente vertical o componente E2, valor en la segunda componente. Por tanto, su valor en esa componente vale 0. Nos regresamos a nuestro diagrama. Entonces, esta que está aquí y esta que está aquí es igual con 0 y esta es igual con 0. Por tanto, ¿qué es lo que vamos a tener? Que W2 más la normal 2 es igual con 0. Entonces, hasta aquí ya tenemos el primer análisis. ¿Qué es lo que sigue ahora? Queremos hallar el valor de F1 y F2. Pero F2 sabemos que vale 0. Por esto que está aquí, esto lo teníamos inmediatamente. Lo denoto aquí. F2
es igual con 0. Ya tenemos un primer resultado. Nos falta hallar el valor de F1. ¿Cómo es que lo vamos a hacer? Pues bien, tenemos que partir de las ecuaciones que tenemos. Por un lado tenemos que F1 más la componente 1 de la fuerza de fricción valen 0. ¿Qué otra ecuación tenemos? Tenemos la ecuación... aquí está. F2 R, esta que está aquí, W2 más N2. Aquí está. W2 más la normal 2, o sea, la segunda componente de la normal también es 0. ¿Qué cosa sabemos? Bien, por la definición de fuerza de rozamiento, esta que está aquí, todo esto lo voy a anotar en verde, sabemos que la magnitud de la fuerza de fricción es el coeficiente de fricción de la superficie, del suelo, que siempre se los tienen que dar, o a menos que se los pidan calcular, les tienen que dar los datos suficientes, porque este varía con respecto a cualquier superficie y la interacción que tenga con el objeto. Este no es tan fácil, este siempre se les tiene que dar una tabla, por ejemplo el coeficiente de fricción del aluminio, el coeficiente de fricción del cobre, etc. Así que, pero para nuestro caso, como queremos algo analítico, algo simbólico, solo lo denoto como mu multiplicado por la magnitud de la fuerza normal a la superficie. De entrada, sabemos que esto sería mu por la magnitud de la normal, que si recordamos cómo calcular la magnitud de un vector, sería la raíz de n1 al cuadrado más n2 al cuadrado. Pero n1 al cuadrado vale 0, entonces vamos a tener que mu va a ser el valor absoluto de n2 de esta manera. Ahora, ¿qué más puedo deducir? Yo necesito hallar el valor explícitamente de n2. Pero yo tengo esta ecuación que está aquí. W2 es igual, perdón, W2 más N2 tiene que ser igual con 0. Esto me va a implicar que N2 tiene que ser menos W2. Entonces, ¿qué es lo que ahora tengo que hacer? Pues bien, solo tendría que sustituir esto que está aquí. Entonces esto sería igual a mu por el valor absoluto de menos W2, que esto no es otra cosa más que mu por W2. Puesto que sabemos que el peso de un objeto, su magnitud siempre es positiva. Recuerden que si no le pongo dirección, o sea, no le pongo símbolos, esto me representa la magnitud. En el caso del peso va a ser positivo, lo veremos en un momento. Bien, esto que está aquí, esta parte, lo deduje de esta ecuación, de esta que está aquí. Pero también lo puedo deducir por la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton lo que nos dice es, si tú tienes un cuerpo interactuando con otro, en este caso tenemos aquí nuestro diagrama. ¿Quién está interactuando? Pues está interactuando la caja con el suelo.
yo estoy aplicando una fuerza en dirección de la gravedad por medio de la caja hacia el suelo, que sabemos que es W, es el peso de la caja. Entonces, lo que hará el suelo será, según la tercera ley de Newton, aplicar una fuerza a la caja que para nuestro caso va a ser la fuerza normal, porque es la única que actúa directamente con el suelo, de tal manera que la normal tiene que tener la misma magnitud que el peso. Recuerden que la magnitud lo voy a escribir sin la flecha, pero la dirección tiene que ser contraria, de tal manera que si lo escribo vectorial, n tiene que ser aquí como menos w. Si hubiera alguna otra fuerza que aplicara sobre el peso, por ejemplo, supongamos que yo tengo otra caja aquí, aquí también habría una interacción entre las cajas. Y esta interacción se traslaparía sobre esta interacción, de tal manera de que ahora, para este caso de aquí, la normal tendría que ser menos, si a esta que está aquí tiene un peso W2, sería menos el vector W más el vector W2. Pero en esta que está aquí habría otra normal también, por supuesto, pero esta normal sería entre las cajas. Llamémosle esta N2. Ya no me salió, N2. Déjenme lo hago un poco más hacia la izquierda. Llamémosle a esta fuerza normal N2. Y esta N2 tendría que ser menos W2. Por tanto, tendríamos dos análisis. El análisis de la interacción de la caja de las dos cajas a la vez con el suelo, que queda determinado por esta fórmula que está aquí, y el análisis de la interacción de la primera caja con la segunda, que esta que queda aquí. De hecho, también la tercera ley de Newton se aplica en la fuerza que está aplicando la persona con respecto a la caja, que no hay un movimiento, la caja responde con una fuerza contraria a la que está aplicando la persona, que es justamente la fuerza de fricción, que es con la que estamos trabajando. Pero me interesa siempre aplicar la primera ley de Newton, que es la más básica. Entonces regreso a lo que teníamos aquí. Llegamos a este análisis, que N2 tiene que ser igual a menos W2. Por tanto, la fuerza de fricción tiene que ser el coeficiente de fricción por W2. Entonces nos falta calcular W2. Bien, pues vamos a calcularlo. ¿Dónde estoy? Aquí estoy. Me regreso un poco más acá. Aquí. Bien. En general, sabemos que el peso W siempre está dado como menos mg por el vector E2. O lo que es lo mismo,
peso está dado con las componentes menos mg, de donde podemos sacar que W2 tiene que ser igual a menos mg, ¿correcto? Donde m no es otra cosa más que la masa de la caja y g, ustedes ya saben que es la aceleración de la gravedad. Que lo daremos como 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien, entonces de aquí tengo esto, W2 es esto, W1 tiene que ser igual a 0, y entonces de aquí me faltó ponerle el valor absoluto, perdón, aquí va con valor absoluto, porque esto que está aquí, esto es igual a el valor absoluto de menos 1 multiplicado por el valor absoluto de W2, o lo que es lo mismo, el valor absoluto de W2. Recuerden que el valor absoluto de menos 1 es 1, por eso es que ya lo quito en la siguiente parte. De donde entonces tendremos que la magnitud de FR tiene que ser igual a, me regreso aquí, la magnitud de la fuerza de fricción tiene que ser igual a mu por el valor absoluto de W2, pero esto es igual a mu por el valor absoluto de mg. La aceleración es positiva, la masa es positiva, entonces tiene que ser igual a mu por mg. Bien, recordemos también que la fuerza de fricción tiene que ser igual a la raíz de FR1, aquí siempre hago esto, FR1 al cuadrado más FR2 al cuadrado. Pero regresando a nuestro diagrama, ¿dónde tengo el diagrama? Aquí está el diagrama. El diagrama, ¿qué nos dice con respecto a FR? Aquí está FR. Nos dice que FR es un vector que no tiene componente vertical. Por lo tanto, lo puedo escribir como 0. Aquí me equivoqué. Es FR1 0. Utilizando esta información, me regreso a mi cálculo de aquí. Esto que está aquí vale 0. Y por tanto, FR tiene que ser igual al valor absoluto, mismo razonamiento de hace un momento, FR1. Sustituyendo mi valor de FR que tengo aquí arriba, tengo que el valor absoluto de FR1 tiene que ser igual a mu por mg. ¿Por qué calculé esto? Pues bien, yo lo calculé porque lo necesito para aplicarlo en esta fórmula que está aquí. F1 tiene que ser igual a FR1.
¿Cómo lo aplico? Bien. Voy a partir de esta ecuación que tenía aquí. F1 más FR1 tiene que ser igual con 0. Pero ¿cómo es FR1? Si me regreso a mi diagrama, FR1 es positivo según mi diagrama, siempre va en dirección positiva, y F va en dirección negativa. Por tanto, de aquí puedo concluir que F1 es menor que 0, FR1 es mayor que 0. Pero recordemos que FR1, el valor absoluto, por la ecuación anterior que tenía aquí, es igual a M por G por M, o así, mu por mg. Al ser positivo, me implica que FR1 tiene que ser igual a mu por m por g. Utilizando esta ecuación que tengo aquí, F1 tiene que ser igual a menos FR1, o lo que es lo mismo, menos mu por mg. Por tanto, ya tengo el valor de la primera componente de la fuerza F. Aquí está. Y este está dado en términos de la masa. Ahora, ¿qué me pedía el problema? El problema me pedía que hallara la magnitud de la fuerza F en términos de la masa de la caja. Bien, entonces a partir de esta información tengo que calcular la magnitud. Entonces parto de aquí. Yo sé que F1 es igual a menos mu por mg, y F2 es igual a 0. Ya habíamos concluido esto desde el inicio. ¿Dónde está? Aquí está. Con esta información ya habíamos concluido que F2 tenía que ser 0 a partir de la primera ley de Newton. Entonces continúo. La magnitud de F tiene que ser la raíz cuadrada de F1 al cuadrado más F2 al cuadrado. Pero como F2 es igual a 0, esto es lo mismo que hallar la raíz cuadrada de F1 al cuadrado. Pero esto no es otra cosa más que hallar el valor absoluto de F1, sustituyendo con los datos que tenemos aquí. Esto es hallar el valor absoluto de menos mu por mg. Pero esto aquí es igual. Esto es igual al valor absoluto de menos 1 multiplicado por el valor absoluto de mu por mg. El valor absoluto de menos 1 es 1. Y como mu es positivo, m es positivo y g es positivo, el valor absoluto de mu por mg es positivo, por tanto va a ser mu por mg. Y por tanto, tenemos nuestra respuesta.